El hule es un polímero elástico que surge como una emulsión lechosa de la savia de algunas plantas, entre las cuales se encuentra la Urceola elástica de Asia, la Funtimia elástica de África Occidental, la Castilla elástica y la Hevea brasiliensis o árbol de hule, del náhuatl oyi, nativo del sur de México y Centroamérica. El caucho o hule se recolectó en el centro y sur de América, mucho tiempo antes de la llegada de los europeos. Nombraron a este árbol caoutchouc o árbol que llora y lo usaron para hacer vasijas y láminas a prueba de agua. En el año 1600 a.C., los antiguos mesoamericanos ya se beneficiaban con los usos de este polímero. Los aztecas elaboraron pelotas de goma utilizando el caucho, sobre todo del árbol de hule. Por su parte, los mayas hacían un tipo de zapato de goma y hacían también tiras para sostener instrumentos. Además, la medicina tradicional ya le atribuía propiedades para tratar dislocaciones y fracturas, para mejorar la vista y combatir abscesos. A su llegada a América, los españoles se asombraron por los grandes saltos que lograban las pelotas de goma de los aztecas, provocando así el interés por analizar este material. Con las primeras muestras del caucho en Europa, el clérigo Joseph Priestley, mismo que descubrió el oxígeno, observó que el material era bueno para borrar escritos de lápiz sobre el papel. Pero no fue sino hasta el siglo XVIII que Charles de la Condamine descubrió que el caucho natural estaba compuesto por cadenas de hidrocarburo, abriendo así la posibilidad de producir caucho sintético. Y en el siglo XIX, con el desarrollo de la vulcanización, la producción de caucho sintético superó a la de caucho natural. Sin embargo, actualmente se fabrican miles de artículos de caucho natural, debido a la preferencia del mercado por productos orgánicos. El árbol de hule pertenece a la familia de las moráceas. Su tronco alcanza hasta 25 metros de alto y 60 centímetros de diámetro. Las ramas están separadas entre sí. Son horizontales y de ligera forma en S. Su copa es abierta y piramidal. Tiene hojas alternas simples, que alcanzan una longitud de hasta 20 centímetros. El látex, que es su principal producto, se obtiene del tronco recto, a través del proceso conocido como sangrado de árbol. En su uso industrial, se producen entre 40 y 50.000 artículos de hule natural, como llantas, cámaras, bandas transportadoras, mangueras, empaques, globos y guantes, entre muchos otros. En México se establecieron 2.000 hectáreas entre 1895 y 1910, localizadas en la zona istmica de Veracruz y Oaxaca. En la década de los 40, Zagarpa localizó la zona con mayor potencial para el cultivo, en el valle de Tezonapa, Veracruz. Sin embargo, el incremento del cultivo de esta especie se remonta a 1982, cuando compañías inglesas y holandesas establecieron las primeras plantaciones. El árbol del hule, su nombre científico es Hevea brasiliensis, es originario de la cuenca baja del río Amazonas en Brasil. Se consumen a nivel mundial aproximadamente 11 millones de toneladas, de las cuales el 90% se producen en los países asiáticos como Tailandia, Malasia, Indonesia, Sri Lanka, Vietnam. México tiene una superficie aproximada de 27.000 hectáreas, de las cuales el 50% se encuentran en etapa productiva. El país produce aproximadamente 15.000 toneladas que cubren entre el 15% de los requerimientos de la industria hulera nacional. En nuestro país, los estados de Chiapas,
Oaxaca, Tabasco y Veracruz cuentan con las condiciones agroecológicas adecuadas para el cultivo del árbol de hule, ya que son regiones con clima tropical húmedo o subhúmedo, lo cual proporciona a esta especie las condiciones óptimas para su desarrollo. ¿Cuáles son las condiciones adecuadas para el desarrollo del cultivo del hule? El trópico húmedo mexicano tiene una superficie potencial de más de 400,000 hectáreas en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Las condiciones adecuadas para el desarrollo del cultivo del hule es una precipitación entre 2,000 y 4,000 milímetros. Se puede cultivar hule en condiciones un poco más secas, sin embargo en condiciones de mayor precipitación se dificulta porque se reduce el número de días de explotación. La temperatura media anual necesaria para el desarrollo del cultivo del hule es entre 24 y 26 grados centígrados. En el caso de la estación experimental El Palmar estamos a 24 grados centígrados, entonces estamos en las condiciones adecuadas. El hule debe de cultivarse en lugares donde los vientos no sobrepasen los 90 kilómetros por hora, ya que la madera del hule es muy quebradiza y esto generaría problemas. En cuanto a la luminosidad, el cultivo no es muy delicado, sin embargo se requieren al menos de 8 horas de luz al día para su buen desarrollo. Los terrenos donde se establecerá el cultivo deben ser de textura franca, con una profundidad mayor a 1 metro, de buen drenaje y con una pendiente no mayor al 12% para facilitar los trabajos de establecimiento, mantenimiento y cosecha, lo cual se traducirá en una reducción de los costos. El establecimiento del cultivo de hule debe realizarse en la estación lluviosa del año y hasta finales de la época de lluvias, siempre y cuando se utilicen materiales avanzados, como plantas con 2 ciclos de hojas maduras o tocón desarrollado de 18 meses en viveros de piso. En cuanto a la producción de plantas, a la forma de propagación, el hule se propaga por semilla inicialmente, se establecen viveros con semilla, en donde el vivero se establece con arreglos de 1 metro de distancia entre líneas y líneas dobles de bolsas, en donde tenemos en 1 hectárea alrededor de 100,000 plantas. Estas plantas, cuando tienen aproximadamente 5 a 6 meses de edad, se injertan con los clones altamente productivos. Esos clones han sido evaluados por el INIFAP en las diferentes regiones productoras de hule de México. Los clones recomendados para México son el IAN 710, IAN 873, RIM 600, PB 551, PB 563 y el GU 204. Entonces el material injertado se trae cuando tiene ya la planta aproximadamente 50 a 60 centímetros de altura, se trae a campo, en donde se siembran a 6 por 3 metros. Como parte de las labores de preparación del suelo, limpiar el terreno es una actividad muy importante, pues tiene el fin de evitar la competencia con la maleza. Esta limpia se realiza en forma manual con machete y guadaña o con maquinaria e incluye las labores de eliminación de acahual, integración o quema de la hierba y vigilancia del fuego. Existen 2 formas para cultivar el árbol de hule, con cobertura y sin cobertura. La elección de dichas modalidades será en función de las condiciones edafoclimatológicas de la región. Para ello, los investigadores del INIFAP, a través de un análisis de las condiciones del terreno, podrán recomendar el método más apropiado según las necesidades de los productores mexicanos. La primera forma consiste en sembrar la superficie de las calles de la plantación de hule, con kudzu tropical, leguminosa que sirve como fijador natural del nitrógeno. Además, reduce la erosión, mantiene la humedad del suelo, disminuye los costos de control de maleza, mejora la estructura del suelo
y puede utilizarse como forraje en el pastoreo de ovinos. En la modalidad sin cobertura, que es la más utilizada en México, se hace control manual de la maleza. El trazo de la plantación se determinará por la topografía del terreno. De preferencia, deben ser terrenos planos. Esta actividad se realiza con el fin de establecer las plantas en forma simétrica. Para ello, se recomienda un espacio de 6 por 3.5 metros con arreglo en marco real para 473 plantas por hectárea, orientando las líneas de hule de norte a sur para facilitar el paso de los rayos solares y los vientos dominantes. Vean la morfología de la planta, vean cómo es la planta. ¿Se distinguen? Se ve una pata de elefante. Entonces, ahí, ¿no? Ahí aquí es la unión del injerto patrón. De aquí para abajo es lo que sembramos con la semillita. Aquí sí, a esta altura hicimos el injerto, recortamos el patrón y nos empezó a desarrollar el clon altamente productivo. Pues ya este clon, esta planta es idéntica a estas 98 que les estaba mostrando. Durante los primeros años de desarrollo del árbol, se recomienda evitar la competencia con la maleza por agua, luz, espacio y nutrimento, con el propósito de acercar su periodo preproductivo. Por ello, entre las principales tareas para el buen mantenimiento de un cultivo de hule se encuentran el control de maleza, las podas, la limpia general y un buen control de plagas y enfermedades. El control de la maleza se puede realizar utilizando coberturas de leguminosas o eliminándola manual o mecánicamente. Para el control manual se utiliza un machete o azadón, limpiando un círculo de 2 metros de diámetro alrededor de las plantas. Esta labor se realiza de 4 a 5 veces por año. Otras prácticas de manejo que se recomiendan es el control de malezas, el cual puede ser manual, mediante el machete y el azadón, o bien puede ser con maquinaria agrícola o herbicidas. Otra tarea importante y que debe realizarse durante todo el desarrollo del árbol de hule es la poda de brotación y de formación. En la poda de brotación se eliminan los brotes procedentes de pie franco para facilitar el crecimiento del brote clonal, del cual se deben eliminar todos los brotes laterales. Esta tarea se realiza durante los primeros 60 días de desarrollo de la planta y con el objetivo de que la planta desarrolle un fuste recto y uniforme, se realiza la poda de formación, cuando el árbol alcance una altura de 1.8 a 2 metros. Esta debe realizarse durante los años 2, 3 y 4. Después de establecida la plantación, las principales prácticas de manejo que se dan es las podas de formación. Esas podas de formación tienen la finalidad de producir un fuste recto hasta una altura mínima de 2 metros para explotar de manera óptima el árbol del hule. Generalmente, en plantaciones en producción no se requiere fertilizar el suelo. Sin embargo, en el 5º y 6º año se debe considerar la aplicación de fertilizante, el cual se deberá aplicar de acuerdo a las necesidades del suelo. Esto se determinará a través de un análisis del mismo. Otro factor importante en el éxito de una plantación de hule es un buen control de plagas y enfermedades, ya que se trata de un cultivo propenso a diversas plagas. El INIFAP ha elaborado el manual para el cultivo del hule. La principal plaga en el hule es la tusa, que roe la raíz y destruye la planta. Para su control se recomienda utilizar químicos fósforo de aluminio, cebos envenenados, gases o trampeo. Otras prácticas importantes es el control de enfermedades. La principal enfermedad que ataca el cultivo del hule en México es la mancha sudamericana de la hoja, causada por el hongo Microcyclus hulei,
Aquí lo podemos ver en esta planta. Para su control se utilizan diferentes fungicidas. El más recomendado es el carbendazim, pero bueno, tenemos una serie de productos que se recomiendan en nuestro país. Por su parte, la principal enfermedad que amenaza el árbol de hule es la enfermedad sudamericana de la hoja causada por un hongo que mata las hojas de esta planta. Los principales síntomas que se pueden observar son hojas con un borde café o marrón fuerte rodeado de un halo amarillo, así como en puntos necrosados con cierto relieve. Con un buen manejo de la plantación a partir del 6º o 7º año, los árboles de hule pueden dar cosechas de látex altamente rentables. La hulebea es un cultivo que tenemos en el estado de Tabasco, predominantemente en los municipios de Huimanguillo, Jalapa, Macuspana. Es un cultivo que predomina sobre todo en la parte de Huimanguillo, uno de los municipios más importantes en cuanto a la producción agropecuaria en el estado de Tabasco. Hay empresas que ya se han establecido con aproximadamente más de 2.500 hectáreas de hule establecidas y digamos es una parte importante de esa zona, puesto que el hule que se produce en Tabasco es un hule de muy buena calidad. Se ha apoyado con material vegetativo a los productores pequeños, con viveros también para la producción de las plantas, a las empresas y a los productores pequeños, en este caso de la zona de Huimanguillo y de Macuspana, donde se están desarrollando zonas, algunas más también de nuevo en el municipio de Jalapa. Es un cultivo que bueno, viene a establecerse sobre todo en zonas también como al igual en otros cultivos donde habían praderas de ganado, donde pastaba ganado bovino, se está reconvirtiendo a árboles productores, en este caso de hule. Pues el hule es utilizado en la producción de látex, en la producción de llantas y bueno, México también es un país que tiene déficit, mucho déficit en cuanto a la producción de hule, y Tabasco y el sur del país, en este caso Veracruz, son los productores que tienen mayor producción en el caso del hule. Es un cultivo que tiende a ser pues donde ves una plantación de hule, ves muchas aves, ves cómo se van recuperando suelos con ríos, con humedades, porque son árboles, son muchos árboles. Y en Tabasco también hemos visto ejemplos de empresas que han hecho mezcla de plantaciones forestales combinadas con plantaciones de hule, ¿no? Entonces, hule de buena calidad, buenas estrategias en cuanto a la ampliación de las hectáreas, y creo que es una combinación muy buena para poder ir ampliando y complementando la importación que tenemos de hule o de látex en el exterior, y creo que lo estamos haciendo en el sureste. Cuando al menos el 60% de los árboles alcancen 45 centímetros o más de circunferencia y con un espesor de la corteza mínimo de 6 milímetros, los árboles estarán listos para el proceso de sangrado. Las características que debe de reunir una plantación para iniciar su explotación es que el 60% de los árboles tenga una circunferencia de 45 centímetros a la altura de 1 metro. Cuando tiene estas características, la plantación puede iniciar su explotación. La pica o sangrado del árbol de hule debe realizarse racional y eficientemente, mediante cortes controlados y sistemáticos de la corteza, sin ocasionarles daño a los tejidos que permiten su regeneración. Cuando terminamos esta fracción, esta ya regeneró y podemos explotar durante un periodo mínimo de 30 a 40 años nuestra plantación. Ahora, ¿cuánto debe tener de profundidad hacia adentro? Es decir, no, pues entre más profundo voy a obtener mayor rendimiento. Tiene lógica, pero siempre y cuando no afectemos lo que es la madera y una pequeña capa que es la que genera las células de corteza hacia afuera y de madera hacia adentro, que es el cambio. Para iniciar la explotación del árbol,
se debe realizar la apertura de los tableros una semana antes de comenzar el periodo de lluvias con el fin de evitar enfermedades. En esta tarea se divide el tallo en dos partes, longitudinal y simétricamente, en dirección este-oeste. Cada una de estas se denomina tablero de pica. Antes de realizar la extracción del látex, se recomienda tener un sistema de pica organizada, con el fin de obtener la máxima producción y mantener en buenas condiciones fisiológicas la plantación. Un sistema de explotación ideal permite obtener producciones más altas con los costos más bajos, desarrollo satisfactorio del árbol y renovación de corteza. En este caso, la circunferencia que tiene el árbol es de 45 centímetros exactamente. Entonces este árbol ya está apto para hacer la apertura y explotación de los árboles. Ahora, ¿cuándo se debe de realizar la apertura de los árboles? De preferencia debe ser cuando está el periodo de seca, principalmente los meses de abril, mayo y junio, que es cuando tenemos menor incidencia de enfermedades en lo que sería nuestro fuste, nuestro tablero productor. Ahora, una vez que tenemos medida la circunferencia de los árboles, procedemos a hacer la apertura de los árboles. Entonces, el material que se necesita para abrir los árboles es una cinta métrica para medir la circunferencia de los árboles. Debemos de tener una plantilla de 30 grados, que normalmente le llamamos banderola, es 30 a 35 grados, es para trazar el ángulo de inclinación. Debemos de tener un soporte, que es donde vamos a colocar la taza recolectora. Debemos de tener una canaleja, que también tiene unas dimensiones de aproximadamente 5 centímetros, y es por medio de la cual va a escurrir el látex de nuestro árbol. Otros materiales importantes que debemos de tener es un raspador de corteza, para cuando se apliquen estimulantes de la producción. También es importante tener a la mano fungicidas. El fungicida comúnmente utilizado es el Venomilo para controlar enfermedades del tablero, como es el pudrimiento mohoso causado por el hongo Ceratocystis fimbriata. También otra herramienta importante para la apertura de los árboles es la cuchilla de pica en alto. Cuando los árboles ya fueron explotados durante 30 o 40 años y la parte inferior de los tallos está dañada, podemos trabajar con la cuchilla en la parte superior de los árboles. En el proceso de pica se consume verticalmente la corteza, debiendo ser de 2 milímetros por pica y a una profundidad de 1 a 1.5 mililitros de la zona generatriz de la corteza. Cuando se termina la corteza de una cara del árbol, se traza en el lado opuesto otro tablero de pica, repitiendo alternadamente este proceso. De esta manera, cuando se termine un tablero, el otro ya debe estar regenerado y listo para explotarse. Para iniciar la explotación en árboles jóvenes, después de abrir el tablero de pica, se sugiere efectuar el sangrado o cosecha de látex 2 o 3 veces por semana. Si al momento de realizar la pica de la corteza el látex no fluye por el canal de escurrimiento, se recomienda utilizar un estimulante de producción del mismo, que contribuye a la recuperación de la planta por el agotamiento o secado de la corteza. Producción de hule. En promedio se requiere de 6 a 7 años para que los árboles de una plantación alcancen el desarrollo productivo, pero una plantación bien cultivada puede iniciar su producción a los 5 años. Después de 30 o 35 años podemos iniciar la pica de manera ascendente en un cuarto o un octavo de espiral. Un octavo de espiral puede durar otros 4, 5 o más años en explotación, dependiendo de la estatura del picador. Entonces, si cada octavo de espiral o cuarto de espiral tarda 3 o 4 años, quiere decir que podemos explotar la plantación durante otros 15 años aproximadamente. Ahora, este sistema de pica en un cuarto de espiral o un octavo de espiral se acompaña con la aplicación de etileno.
El atileno se aplica directamente a la corteza y con eso se incrementan los rendimientos unitarios en más de un 100%. Desafortunadamente ahorita no tenemos el equipo colocado porque es periodo de seca. Les voy a demostrar cómo se hace la pica. Entonces, como vieron en las tomas anteriores, la pica se hace normalmente de manera descendente. En este caso la pica va hacia arriba. Adelante, don Juan. El consumo de corteza es igual, de aproximadamente 2 a 3 milímetros. Es un poco más difícil para el picador poder controlar la cuchilla, por lo cual se permite pues, que se puedan consumir hasta 3 o 4 milímetros. Entonces aquí se fijan, el látex viene escurriendo, pero viene al revés, cae a la canaleja y finalmente cae a la taza. Los rendimientos con el sistema de pica ascendente son similares a los de la pica descendente, siendo de alrededor de 2.000 a 2.500 kilogramos de hule seco por hectárea por año. Desafortunadamente estos sistemas de pica son poco utilizados, deben de difundirse más entre los productores. Después de otros 15 años de explotar los árboles de hule con la pica ascendente, podemos derribar los árboles para producir madera. Una hectárea de plantaciones de hule puede producir alrededor de 300 metros cúbicos de madera, que en el mercado local se puede vender alrededor de entre 80 y 90 mil pesos por hectárea. Sin embargo, ya si el productor hace el beneficio de la madera, esos rendimientos se pueden incrementar fácilmente. El látex, que se obtiene por medio de la pica del árbol de hule, se colecta en tazas y 3 horas después del sangrado, la producción se transfiere a cubetas. El hule coagulado sobre el corte de pica, greña, así como el coagulado en la taza, quesillo, deberá recogerse en una cubeta antes de hacer la pica. Pica debe de realizarse lo más temprano posible, entre las 3 y 4 de la mañana. Después de las 6 de la mañana el flujo de látex es mínimo, entonces debe de realizarse lo más temprano posible. La recolección de látex se realiza aproximadamente a las 11 de la mañana. Se recolecta la producción y esta producción es vertida en tambores de 200 litros, a los cuales previamente se les adiciona un anticoagulante, que es el amoníaco. También sería para venderlo como látex. Ese látex se utiliza para la elaboración de pegamentos, para la elaboración de guantes, preservativos y una serie de artículos. Otra forma es obtener el látex, coagularlo. Ese coágulo se lleva a la industria, en este caso aquí se envía a la empresa PC Látex de Tezonapa, en donde ellos mediante un proceso de lavado, molido, cocido, finalmente obtienen pacas de hule seco de 25 a 35 kilogramos. Y ese hule granulado, ellos lo envían a la industria hulera para la elaboración de llantas. El 80% del hule que se produce a nivel mundial es para la elaboración de llantas. En los últimos años, el gobierno federal ha apoyado el potencial que hay en México para el cultivo de hule, impulsando las unidades de producción que permitan el desarrollo sustentable del sector primario y eleven los índices en el sector social. El objetivo más importante es el combate a la pobreza, fortalecer la seguridad alimentaria y apuntar el crecimiento económico de los productores de hule, que tendrán la oportunidad de acceder al comercio internacional y a nuevos mercados con mayor valor agregado. Audio Jungle.